Hola, muchas gracias, Fabiola, por la invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí. Voy a empezar con una confesión. Fui banquero, era banquero. Pero esa no es la confesión, sino que cuando estuve trabajando en Nueva York, la verdad la confesión es que mi novia era de la República Dominicana. Entonces, esa es la verdad la confesión. Hace alrededor de 10 años, cuando estaba allá, y nunca había venido. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver si les puedo transmitir algo de lo que estamos haciendo en México. Tuvimos ahí un problemita con el tema tecnológico. Ahí estamos. El FinTech Hub es una empresa en la que estamos enfocados en la construcción de ecosistemas, en la construcción de un ecosistema FinTech en específico. Consta de 5 verticales: incubadora, aceleradora, coworking, innovation labs, y recientemente nos hemos convertido en hacer propuestas como un think tank o inclusive como consultores. Lo que les quiero hablar hoy son 4 temas particulares: el ecosistema, más que todo hablando de lo que está pasando en México en el ambiente FinTech, cómo está la estructura del ecosistema. La ley FinTech, que espero que ya sepan, ahorita se adelantaron un poquito de cómo está la parte del Senado. Ahorita les doy una noticia de lo que pasó ayer en México, algo muy importante. La parte de la ley FinTech, luego una propuesta que estamos trabajando nosotros de política pública FinTech, y por último, el proyecto que estamos encabezando con el FinTech Hub en México y el Open Data Institute del Reino Unido para la elaboración del Open Banking Standard en México. Entonces, empezamos con cómo está el ecosistema en México. A ver, hay algunos estudios, por ahí seguramente los habrán visto, que habla del número de empresas fintechs que existen a nivel Latinoamérica, y más o menos por número, siempre nos comparan a México junto con Brasil. Entonces, el tema no es un tema de número, ¿no? Más o menos los dos países tenemos alrededor de 250 iniciativas fintech. No es un tema de número, es importante porque eso te habla del número de proyectos o el número de emprendedores que están dispuestos a arriesgar su costo de oportunidad, dejar de hacer otras cosas, algunos inclusive renunciar a trabajos que ya pueden tener establecidos para emprender. Yo siempre digo que al emprendedor siempre hay que reconocerle la valentía de atreverse a emprender, porque tal vez muchos, ¿no?, en algún momento, yo lo fui, somos emprendedores de closet, ¿no? Entonces siempre tenemos la idea de que deberían de hacer esto se debería hacer así, pero nunca nos atrevemos, ¿no? El emprendedor es aquel que se atreve a empezar un proyecto y arriesga en muchas veces muchas cosas. Entonces, el número te habla de ese número de emprendedores, pero lo importante es la calidad, ¿no? La calidad de los emprendedores y todo el ecosistema que esté, crear un ecosistema estructurado y robusto. Y más cuando se trata de una industria, como la industria FinTech, que es naciente básicamente en todas partes del mundo. Yo sigo pensando que no existe un gurú FinTech a nivel global, sino que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, en México, aparte de un gran número de emprendedores, les digo, más o menos empatados con Brasil en el tema de Latinoamérica, con alrededor de unos 250 emprendedores, creemos que tenemos un ecosistema mucho mejor estructurado. Es decir, en los temas FinTech tenemos los emprendedores, tenemos instituciones financieras que ya cada vez se están metiendo más en los temas FinTech y están muchas veces llevando sus iniciativas FinTech desde México, ¿no? Son el caso de las grandes instituciones financieras, desde los bancos, las aseguradoras, que están sacando sus programas de innovación, aceleradoras, hackatones, etcétera, etcétera. Se empiezan a involucrar cada vez más. También tenemos un ecosistema creciente, cada vez más consolidado, de venture capital, de capital de riesgo, y de los, no sé si alguna vez han escuchado del INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor en México. Ha apoyado mucho el crecimiento de los emprendedores en México y también el crecimiento de los fondos de venture capital. El INADEM ha apoyado, el INADEM empezó con esta presidencia, o sea, hace 5 años, ha apoyado 43 fondos. De esos 43 nuevos fondos de venture capital en México, la industria en la que más han invertido es FinTech, ¿no? Entonces, FinTech se empieza a consolidar como la industria que más capital
está atrayendo por parte de los fondos de Venture Capital. Entonces hay dinero disponible, por ahí más o menos los datos del 2016, porque todavía no terminamos de sacar los datos del 17, pero más o menos invirtieron en México alrededor entre 80 y 100 millones de dólares en la industria fintech mexicana, y este número está creciendo. Esperamos que para el cuando salgan los datos del 2017 este número sea mayor, y hay, a palabras, y voy a citar a mi amiga María Ariza, que es la directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, hay 800 millones de dólares de fondos mexicanos esperando invertirse en todo tipo de emprendimientos, pero principalmente en fintech, dado que es la industria que más dinero está atrayendo. También tenemos, por ejemplo, el INADEM que mencionaba yo, el Instituto Nacional de Emprendedor, no nada más indirectamente a través de los fondos de Venture Capital, sino propiciando la creación de nuevas incubadoras y aceleradoras. Por ejemplo, el Fintech Hub está apoyado por el INADEM en el programa de incubadora de alto impacto, y determinó el año pasado, con la entrada del nuevo presidente del INADEM, del instituto, que fintech era la industria primordial a apoyar, ¿no? En lo último que faltaba, por lo menos de esta administración. Entonces, también hay apoyo de gobierno, ¿no? Es a lo que voy, el Instituto Nacional del Emprendedor. La academia cada vez se empieza a involucrar más. Yo también tengo una vena académica, empecé a dar clases hace como 16 años, en diferentes universidades en México, y este año me invitaron a dos cuestiones que creo que muy interesantes. Una, a poder asesorar a los alumnos de doctorado, los que están cursando en el Tecnológico Monterrey, el doctorado en finanzas, para poder encauzar su investigación, los que quieran, hacia el área fintech. Y algo que vamos a hacer posterior en este año, también con el Tecnológico de Monterrey, es renovarlo. Viene la renovación de los planes de estudios, entonces analizar todos los planes de estudio, las carreras universitarias, el planteamiento, y me invitaron a contribuir a la renovación de los planes de las carreras, metiéndoles un componente fintech o de tecnología, inclusive a los que están estudiando licenciatura en finanzas o ingeniería financiera. Entonces, cada vez la academia podemos ver que se empieza a involucrar más. Son algunos aspectos, ¿no?, por lo que consideramos que México está está encabezando la estructuración de un ecosistema robusto, en crecimiento y bien estructurado, ¿no? Parte de esta estructura también, yo tuve el gusto casi hace 3 años de fundar Fintech México. Fintech México es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a empujar beneficios, vamos a decir, a nivel macro, en la estructuración del ecosistema fintech del país, y básicamente es la organización que está atrás de la organización privada que está atrás de la iniciativa de la ley fintech. Eso es creo que algo muy importante que hemos recalcado, fuimos nosotros, fuimos la industria, fuimos los emprendedores, los que nos acercamos a las autoridades, esto fue septiembre-octubre de 2015, para empezar la plática de que si era necesario o no tener un marco normativo para esta nueva industria creciente y hasta qué nivel, ¿no? Entonces, cuando en su momento era el secretario de Hacienda el doctor Luis Videgaray, se determinó que la decisión de México era empezar a elaborar una ley, no solo una norma, sino empezar a elaborar una ley completa, robusta y profunda. Hicimos mucho benchmark internacional, la verdad siempre hemos contado con muchísimo apoyo del gobierno del Reino Británico, trabajamos muy de la mano, principalmente con la Embajada de UK en México. Hicimos muchos viajes al Reino Unido, los llevamos a México, a reguladores, a hubs, como los Level 39, que es básicamente el hub principal de FinTech en UK, y tal vez podría ser del mundo. Y estuvimos recogiendo diferentes experiencias, mucha colaboración. Nosotros fuimos los encargados de establecer esos puentes entre las 3 autoridades de México que intervienen en esto principalmente, que es la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, que es el Banco Central, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y el FCA, ¿no?, de UK, para que nos desplegaran sus modelos. Parte de ese modelo que se adoptó fue el Regulatory Sandbox en México. Un poco más de la ley. Como ya se mencionó, mencionaba Miriam, a principios de diciembre fue aprobada en el Senado
Tenemos dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en México. Entonces, a principios de diciembre fue aprobado en el Senado la ley FinTech, el proyecto o la iniciativa de proyecto de ley FinTech. Lo que es importante resaltar es que fue aprobada por unanimidad. Todos los senadores votaron a favor de la ley FinTech, inclusive, digo, México somos un país, y más en estas épocas, donde las cuestiones políticas, tenemos muchos políticos, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, luego les doy mi opinión personal. El caso es de que se politizan muchas cosas. Sin embargo, pudimos ver a todas las fracciones, a todos los partidos, también tenemos un gran número de partidos políticos, proclamarse en la tribuna del Senado completamente a favor de la ley FinTech, ¿no? Y la votación reflejó eso porque fue una votación completamente unánime. Todos los senadores que votaron a favor, ni siquiera hubo abstenciones y obviamente no hubo nada en contra. Entonces, creo que fue una votación histórica, lo que le da un espaldarazo muy fuerte a la ley. De ahí se pasó a la Cámara de Diputados a finales de diciembre, que por cuestiones de tiempo ya no daba el tiempo para hacer el análisis. Acaba de retomar labores el 1 de febrero la Cámara de Diputados y ayer, ¿no? Esto no lo saben ni siquiera tanto en México, pero ayer sesionó la Comisión de Hacienda y fue aprobada. Tiene que sesionar primero, la tiene que dictaminar la Comisión de Hacienda para que pase al Pleno de los Diputados, pero ayer fue aprobada con un solo voto en contra, hizo un voto en contra en comisión, todavía no va al Pleno, pero fue aprobada. Entonces, se presentará al Pleno, hoy se debe estar presentando en el Pleno en la Ciudad de México para primera lectura y esperamos que el martes, que es la siguiente sesión, se haga la votación. Y también esperamos, son 500 diputados, es más difícil contar con unanimidad, pero si no es una unanimidad, que sea un voto completamente a favor, ¿no? Es decir, que la gran mayoría de los diputados de todos los partidos avalen esta ley, con lo cual ya tendremos nuestra ley. Algo que es interesante destacar es que México se va a convertir en el primer país del mundo, y eso lo chequé con muchos despachos de abogados, incluido despachos de Reino Unido, en tener una ley FinTech completa y robusta. Lo que existe en otras partes del mundo son regulaciones separadas, ¿no? O normas, pero no una ley, digamos un acto constitucional que marque todo lo que contempla la ley FinTech. Entonces, también es más o menos una primicia. Yo voy a sacar un comunicado la semana que viene en México después de aprobación, pero básicamente nos vamos a convertir, ojalá, en el primer país del mundo en tener una ley FinTech. Lo que contempla la ley FinTech son 4 verticales y algunos temas transversales. Las 4 verticales es crowdfunding o fondeo colectivo, y las instituciones de pagos electrónicos, pagos digitales. Estas son las 2 nuevas instituciones que se crean, como tal se crean la institución de fondeo colectivo y las instituciones de pagos electrónicos. También contempla la operación de activos alternativos, o activos virtuales, lo que nos referimos por criptomonedas. Sin embargo, no se le da el reconocimiento de moneda, que creo que también es algo bueno por parte de las autoridades, porque no es como irte hasta el fondo, ¿no? Es decir, tienen cierta cautela en nombrar o no a estas cryptocurrencies, darles el reconocimiento de monedas, sin embargo se les da el reconocimiento de activos virtuales, y lo que fijarán es, el Banco de México será el encargado de, a estas 2 figuras, o sea, quiero resaltar esto, se crean 2 figuras nuevas, fondeo colectivo y pagos electrónicos. Y los que quieran operar con monedas virtuales podrán ser los bancos o estas 2 nuevas instituciones, y deberán solicitar un permiso al Banco de México, quien los autorizará para operar las criptomonedas que el mismo Banco de México determine en una lista. Entonces el Banco de México va a ser el encargado de revisar qué activos virtuales van a estar contenidos dentro de esta lista. Y por último el sandbox, que ya se platicó. Aquí lo interesante a recalcar por el sandbox, porque si bien todo parte del modelo británico, muchos países han ya salido con la noticia que tienen un sandbox, ¿no? Inclusive países como Abu Dhabi, ¿no? O naciones como que tal vez nos suena extraño. Sin embargo, la diferencia con México, o sea, en el sandbox son iniciativas que parten de la autoridad, se establecen dentro del marco de la autoridad, las cuales dan permiso para hacer pruebas en el mercado real, pero controladas, ¿no? Y la autoridad, esto le da una flexibilidad brutal, y es lo que decidimos al principio cuando estaba elaborando la ley,
¿Cómo hacerla flexible? Es decir, cuando por lo general se elabora una ley, y eso es algo de vanguardia regulatoria, las leyes son estrictas, ¿no? Entonces dicen, ¿qué debo regular? Debo regular esto, y por lo general son cuadradas y estrictas. El sandbox, la gran innovación del sandbox es que le da flexibilidad a la ley. Es decir, todo lo nuevo que se vaya a inventar, que obviamente no nos puedo decir que porque no tengo ni la menor idea, ¿no? Puede entrar ahí. Entonces imagínense, retrocediendo el tiempo, hace 10, 11 años, que están inventando blockchain y que están inventando Bitcoin, pero nadie sabe bien a ciencia cierta qué es, ¿no? Entonces se acercan a la autoridad, le dicen, oye, yo estoy inventando esto, creo que es algo que va a traer mucha innovación, va a traer disrupción. Entonces la autoridad como que se va a quedar de, ¿y eso qué es? Pues ni yo tengo idea, ¿no? Lo interesante del sandbox es que contarán con el permiso de la autoridad para salir al mercado, para probar en mercado real, ¿no? Su innovación, su disrupción, su tecnología, de una forma controlada, acotada y siempre previendo cómo se va a proteger al público. Y si funciona, la autoridad se empareja, primero decidiendo si eso nuevo necesita regulación o no, porque no todo se tiene que regular, ¿no? Eso es algo, yo nunca había estado en esos temas de política, les digo que era banquero. Sin embargo, algo que aprendí es que la autoridad, por lo menos en México, tiene la apertura de decir, oye, es que no todo lo tengo que regular, hay que ver qué debo regular y qué puede estar en el mercado sin regulación. Entonces, tomarán esa decisión de eso nuevo, y si es necesaria una regulación, ahí se pueden emparejar. Entonces, creo que esa es la gran innovación, es básicamente lo que hace que tengamos una ley flexible. De manera transversal, esos son temas que tocan básicamente a todos los involucrados. Es, por ejemplo, el tema de identidad digital, ¿no? Esto viene en el artículo 56 de la ley, que básicamente habla del todo el tema de conocimiento de cliente y prevención de lavado de dinero, KYC y AML, por lo que no se conoce con los términos en inglés. Entonces, aquí, algo muy importante de la ley es que una vez que se apruebe, comenzará el trabajo de la elaboración de la regulación secundaria, ¿no? Lo cual puede ser tan importante como la ley, porque la ley marca cuestiones generales, sin embargo la regulación secundaria marca ya los específicos, y pues acuérdense que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, en esos detalles tenemos que seguir trabajando como industria para que tal vez hasta por omisión, ¿no? O por descuido, de repente la autoridad puede poner algo en la regulación secundaria que termine matando la industria o perjudicando. Por ejemplo, en tema de identidad digital, ¿no? Si de repente es, oye, pues que te entreguen una copia física de su identificación, las fintechs estás muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes ninguna sucursal, no eres una institución financiera, no eres un banco, no te puedas apoyar en una red de sucursales para recolectar cuestiones físicas. Entonces, todo se debe elaborar, el conocimiento del cliente, el tema de prevención de lavado de dinero, PLD, se debe elaborar desde un mundo visto, vamos a decir, en la nube, todo completamente digital. La otra parte es la contratación de proveedores, básicamente los prestadores de servicios, imagínense todo el tema, por ejemplo, de cloud computing, ¿no? Que eso se tiene que trabajar para que se permita a las empresas mexicanas, hoy las instituciones financieras mexicanas tienen restricciones para contratar proveedores fuera de México, deben estar los servidores ubicados en México, y algo muy importante es que las autoridades tienen todo el derecho de poder auditar cuando ellos lo determinen de manera unilateral a esos proveedores. Entonces, lo que estamos buscando es que se permita la contratación de proveedores externos. Imagínense, por ejemplo, pues el gran proveedor de cloud computing que ahora se convirtió a Amazon, ¿no? Amazon Web Services, AWS, es uno de los grandes proveedores de cloud computing. Pero, una, sus servidores no están ubicados en territorio nacional, y dos, nunca le van a extender a las autoridades mexicanas un right to audit, ¿no? Es decir, cuando tú quieras te presentas, de entrada primero te digo dónde están todos ubicados mis servidores. Literalmente ni Jeff Bezos sabe dónde están todos los servidores de AWS por temas de seguridad, ¿no? Entonces imagínense que, te voy a decir dónde están ubicados a nivel mundial, y luego que cuando tú quieras te puedes parar ahí a auditar. No va a pasar, ¿no? Entonces es trabajar en eso para conseguir los mecanismos necesarios, que la autoridad esté tranquila. O sea, hay que comprender mucho el papel de la autoridad, y públicamente lo digo, para mí ha sido una experiencia muy interesante de trabajar con ellos casi 3 años, con las 3 autoridades. Hay mucha apertura, mucha disposición, mucha humildad para decir, no conozco, hay que traer expertos, que venga gente y que me explique, porque quiero aprender.
Eso es creo que un gran reconocimiento para las autoridades mexicanas. Entonces hay que comprender su papel, que dicen, oye, pero yo necesito, en mi labor, en mi mandato de proteger al público, necesito también poder hacer esas auditorías. Es ok, pero hay que ver cómo, ¿no? En un mundo moderno, en un mundo en la nube, en un mundo digital, puedes tú hacer tu labor, sin embargo no entorpecer, ¿no?, el desarrollo de la industria fintech mexicana. Esto es muy importante porque básicamente los grandes proveedores, ¿no?, que están fuera de México, pues te ofrecen economías de escalas muy interesantes, ¿no? Si conservamos una industria más de tecnología cerrada, pues obviamente tú dices, oye, pues nada más somos dos los que podemos proveerte este servicio en México, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a cobrar lo que yo quiera, ¿no? Es así de simple. Entonces, es un punto muy importante. Y el tema del Open Banking, ¿no? El tema del Open Banking, que lo dejaré hacia el final por el nuevo proyecto que estamos haciendo, pero en el artículo 76 básicamente se delimitan los 3 niveles de apertura de las APIs, de las interfaces de programación de aplicaciones en español, pero lo dejo para lo último. Entonces eso es de manera muy rápida lo que contiene la ley. Para aquellos que quieran poder accesar al borrador de la ley, métanse a la página de la asociación, es muy fácil, fintechmexico.org, y ahí pueden descargar el borrador que se está discutiendo hoy en día en México. Ups, ¿y ahora? Esto de la tecnología es del diablo, mejor el efectivo y todo no sé si, bueno, me imagino que ahorita nos ayudan allá. Continúo, el tema de, estamos planteando, ahora, una ley no es, desde nuestro punto de vista, lo único que se puede hacer, ni suficiente para propiciar un ecosistema fintech. Entonces, ¿por qué? Porque, ok, despacito, tranquilos, yo nervioso. Siguiente tema. El tema de plantear una política pública fintech. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque en determinado momento, a ver, podemos tener la mejor ley del mundo, ¿no? Más o menos. Sabemos que no es una ley perfecta, sin embargo, hay un consenso dentro de la industria que preferimos que la ley pase, como está siendo presentada, o fue presentada tanto en el Senado como fue presentada con los diputados, porque los beneficios de la ley, perdón, tal vez me salté ahí, ¿cuáles son los beneficios grandes que puede traer una ley? Primero, certeza, regresar uno. Ahí está, hablando de este tema. El tema de la ley fintech, ¿cuáles son los beneficios de la ley a grandes rasgos? Uno, la certeza jurídica. A ver, hay muchos emprendedores, principalmente en los dos campos, que es crowdfunding y pagos electrónicos, que pudiera parecer, podemos argumentar mucho, es una argumentación que discutimos mucho con las autoridades en México, que si están haciendo captación o no. Como en la gran mayoría de los países, México obviamente, si tú haces captación indebida, es decir, que no tienes una licencia, ¿no?, la pena es cárcel, ¿no? Y esta determinación la puede hacer de manera unilateral las autoridades. Entonces, si a ti te agarran captando fondos del público, ¿no?, y no tienes la licencia de vida, que es básicamente banco, ¿no?, o SOFIPO, que es otro tipo de entidad en México, pero como un banco de nicho, básicamente, si no eres banco no puedes hacer captación. Y si te cachan, te guardan un ratito a la sombra. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Para los que no fuman, pues que aprendan a fumar, porque van a tener mucho tiempo ahí de sobra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de crowdfunding? Yo lo que creo es que los emprendedores, en el tema de crowdfunding, no sé si todos más o menos están de acuerdo, si conocen lo que es el fondeo colectivo, pero es una teoría económica muy interesante, ¿no?, porque básicamente todos los bancos tienen recursos limitados, ¿no? Entonces, lo que pueden colocar depende de esa captación de recursos. Sin embargo, la teoría de crowdfunding te habla que básicamente tú podías accesar a
a todos los recursos de toda la población, inclusive global, para estar financiando proyectos, ¿no? Entonces los recursos son cuasi ilimitados. Y las plataformas es algo muy sencillo, yo lo explico, es una mesita, ¿no? Yo pongo una mesita, pongo café y galletas, entonces de este lado se sienta la gente que tiene recursos y de este lado se sienta la gente que quiere recursos, sean proyectos, sean emprendedores o inclusive grandes empresas. Les digo esto de grandes empresas porque no se saben que el edificio más alto de Colombia, ¿no? La Torre Batacá, fue financiado a través de crowdfunding, ¿no? Entonces, digo, el edificio en su momento fue más alto que los edificios de México, ahorita ya tenemos uno un poquito más alto, pero el edificio más alto de Colombia fue financiado a través de una plataforma de crowdfunding. Entonces, está la mesita, tú tienes dinero, tú quieres dinero, pues platiquen, pónganse de acuerdo, ¿no? Y eventualmente los recursos, sea deuda, capital o regalías, que es otro tipo, fluyen a través de esta plataforma. Entonces yo argumento que el emprendedor, el que puso la mesita, no está captando, simplemente los recursos fluyen por ahí, ¿no? Yo le llamo fluir, pero muy argumentable. Pero el caso es que la autoridad te dice, no, compadre, a ver, cuando ese dinero se pone en esta mesa, para luego irse para allá, tú estás captando recursos, entonces tienes el peligro que la autoridad termine eso. Y los monederos de pagos electrónicos lo mismo, ¿no? Es un digital wallet, en donde tú recibes depósitos y eventualmente haces el espejo de esos depósitos. Este dinero lo tienes que tener en una cuenta bancaria, entonces te pueden determinar que estás haciendo un tipo de simulación de captación y cárcel. Entonces, lo que trae la ley es certidumbre jurídica, yo digo, para que los emprendedores puedan dormir tranquilos, pues también pobres compadres, ¿no? Que duerman tranquilos y que se preocupen, ¿no? Verdaderamente por lo que se tienen que preocupar, que es porque hay innovación, porque hay tecnología, disrupción, su modelo de negocio, su salida a mercado, tienen muchas preocupaciones. Entonces hay que quitarles el tema de la preocupación legal. Dos, esa certidumbre legal, también lo que creemos es que va a traer mucho más capital a invertirse en las plataformas fintech. ¿Esto por qué? Porque imagínense como venture capital, ustedes como inversionistas quieren invertir en una plataforma. ¡Wow! Este emprendedor es un genio, está impresionante lo que propone, va a cambiar el mundo, perfecto. Y terminan invirtiendo en la plataforma de él, ¿no? O de ellos, los emprendedores. Pero ustedes como inversionistas, aparte de que están corriendo el riesgo de negocio, de operación, que le vaya bien, que el chavo cumpla las promesas que dice que va a cambiar el mundo y demás, están corriendo, antes de la ley, el riesgo legal. Es decir, que las autoridades se paren mañana y que digan, compadre, lo que estás haciendo es ilegal, y ya déjense ustedes como inversionistas si les preocupa o no el emprendedor. Su inversión se va a cero, porque básicamente en el negocio que invirtieron está completamente cerrado, si no es que tienen repercusiones legales como inversionistas, ¿no? Entonces la certeza legal que va a tener que ya hay una figura legal para estas instituciones, para estos emprendimientos, también creemos que va a propiciar la llegada o la inversión, inclusive nacional, más hacia esta industria. Entonces, son algunos, también protección, por ejemplo, al público, ¿no? O la creación de cierta certidumbre. No sé si les ha pasado, si hay aquí emprendedores fintech o inclusive a las autoridades que también les pueden preguntar, de repente, digo, a mí de repente me buscan y, oye, ¿conoces tal plataforma? No, pues sí la conozco. ¿Y qué? No, pues mira, conozco al fundador y pues la verdad, o sea, siempre preguntan, oye, invierto a través de esa plataforma, por ejemplo, si es crowdfunding o en ese wallet. Siempre hay esa incertidumbre porque hay cierto o mucho desconocimiento por parte del público. El tema de la ley, pues nuevamente puede llegar a decir, oye, el público de repente podrá ver, oye, es una entidad que tiene la licencia adecuada para poder ejercer en el tema de fintech. Oye, pues sí, está registrada, esta es su licencia, etcétera, te da, ¿no?, cierta tranquilidad hacia el público. No quiere decir, hay muchas instituciones financieras, bancos, etcétera, etcétera, que cometen actos que no deberían de cometer, pero bueno, también se puede traducir en tranquilidad hacia el público. Entonces son, a grosso modo, los beneficios de la ley. El tema de política pública. Una ley no es suficiente para propiciar lo que yo llamo una cultura fintech. A ver, ¿quién piensa que fintech es el futuro? Manos. ¿Los que no la levantaron? Exacto. Los que no la levantaron son los que están en lo correcto. Fintech no es el futuro. Fintech es el presente. A ver, claro, es que están dormidos todavía. Fintech es el presente. Porque, a ver, por ejemplo, ya se ha comentado, ¿no? Pero no sé si conocen lo que es WeChat y Alipay.
WeChat, que es de Tencent Technologies, y Alipay, que es de Grupo Alibaba, son las dos empresas más grandes de China. Y las dos, más o menos, digo, como cotizan en bolsa por el tema de market cap, están dentro de las 5 empresas más grandes del mundo. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que ayer Alejandro Fernández, no mi compatriota, el charro, nos hablaba del market cap de Amazon, ¿no? 700,000 millones de dólares. Pues Tencent y Alibaba andan en los 500, 600 mil millones de dólares, para que se den una idea. Y son las dos empresas más grandes de China y se dedican en una parte a fintech. ¿Sí? WeChat tiene 1,000 millones de usuarios. Entonces me la pusieron muy fácil para decir, 1,000 millones de chinos no pueden estar equivocados. ¿No? O sea, el dicho está bonito. Y Alipay tiene alrededor de 600 millones de usuarios. Datos... Sí, más o menos del año pasado, 2017. Ahora, datos del 2016, pero no han salido 2017 en cuanto a transacciones. En el 2016, y eso está en el New York Times, digo, por si quieren Google o todo, transaccionaron estas dos plataformas, solamente estas dos plataformas, que no son las únicas que existen en China, 5.5 trillones de dólares. 5.5 trillones de dólares. ¿Cuánto es la economía, el PIB de República Dominicana? 67,000. Bueno, vamos a hacer divisiones. No, más fácil. La economía de México es 1 trillón de dólares, 1.04 trillones de dólares. Esa es la economía total, el PIB. Perdón por matizar, es lo que produce Cemex, las acereras de México, América Móvil, que es la compañía más grande de México. Toda la economía en su conjunto es 1 trillón de dólares. Estas dos plataformas transaccionaron 5 veces la economía total de México. Entonces, para los que piensan de que, ay, esto de los payitos, es ahí, el celular, está bonito, no, 5 veces la economía de México. Y cuentan con 1,000 millones de usuarios. India está dando las nuevas campanadas. Ayer también Alejandro mencionaba el caso de Suecia, ¿no? En donde puedes ver videos, en Suecia, también en China, que inclusive limosneros, ¿no? Te piden limosna a través de una aplicación. Se ponen, no, es en serio, es en serio. Ese va a ser mi siguiente gran emprendimiento. Me voy a poner allá afuera con un cartoncito, ¿no? Te pones un código QR y por ahí te dona la gente. Entonces, fintech no es el futuro, ¿no? Fintech es el presente. Lo que hay que hacer es acelerar la adopción en nuestras economías. Entonces, una ley no es suficiente, ¿no? Nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando con el gobierno para poder acelerar, ¿no?, esta adopción para la creación de lo que llamamos una cultura fintech. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que fintech va a pasar, va a llegar, ¿no?, a nuestros países. Es decir, en mi caso particular, va a llegar a México. Yo estoy convencido, no tengo duda. Puedo estar equivocado, pero convencido estoy. El tema es cuándo, en qué tiempo y con quién. Si no desarrollamos que nuestros emprendedores puedan crecer de manera acelerada, obviamente ordenada, estructurada, robusta, vamos a terminar pagando con los chinos. Pero de que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer, ¿no? Porque esa es la tendencia a nivel global. Entonces, algunos ejemplos de lo que estamos proponiendo para crear esa cultura fintech a través de la elaboración de una política pública, es decir, mucho más allá de la ley. Por ejemplo, propiciar, ¿no?, la adopción o la implementación de tecnologías de manera universal. Hace poco en México, muy poquito en México, se dio a conocer la nueva tarjeta con la que pueden pagar el transporte público. Es decir, no todo el transporte público, principalmente el metro de la Ciudad de México y Metrobús. De hecho, es una empresa fintech que trabaja de la mano, está dentro de la asociación de Fintech México, se llama Bruxelles. Sacó esa tarjeta, es una tarjeta Mastercard, pero lo que está creando ahí el gobierno es un nuevo empresario rico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si te dan que tú puedes cobrar esas dos líneas de transporte que transportan millones de gente todos los días, ¿no?, pues con que cobres una comisión chiquita ya te hiciste millonario. Sin tocar los temas políticos de cómo se concesionaron eso, creemos que no es la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces todos los demás jugadores que quieran, por ejemplo, desarrollar un wallet para que puedas pagar transporte público, quedan excluidos.
nuestra propuesta, por ejemplo, en el tema de transporte, por poner un ejemplo puntual, es que el gobierno debe determinar cuál es la tecnología más ad hoc para implementarse dentro del transporte público y que obviamente impacte al mayor número de la población. Pero entonces lo que debe hacer, por ejemplo, códigos QR, ¿no? Digo, hay NFC, hay HCE, MST y códigos QR, son algunas tecnologías que utilizan las fintechs. Pero, por ejemplo, pueden determinar códigos QR para pagar transporte público. Entonces, deben de forzar, meter el hombro. Acuérdense que el tema del gobierno no es el monopolio del poder, por eso nace el gobierno. Entonces, pues que lo usen para bien. Entonces, tú dices, por poner un ejemplo, que se implementen códigos QR. Entonces, todos los participantes, incluidos los bancos con sus wallets, Apple Pay, Google Pay, los emprendedores, si tú dices, oye, yo quiero hacer un wallet y que con mi wallet se pueda pagar en el transporte público, pues perfecto, adopta códigos QR, porque es lo que decidimos, ¿no? Entonces, es una tecnología universal que cualquiera la puede meter dentro de su plataforma y esto le da la apertura a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si un banco dice, oye, pero es que yo quiero, pues claro, simplemente hazlo a través de esta tecnología. Si quieres utilizar otra, pues eso ya es problema tuyo. Propiciar, entonces con eso, es propiciar la aceptación, ¿no? Sobre todo en grandes mercados públicos. Esto puede ser también en mercados públicos, etcétera, donde el gobierno pueda influir, ¿no? Y esto luego eventualmente hay que sumarse. Para mí el tema de política pública no nada más depende del gobierno, sino debe ser un esfuerzo total de la sociedad, ¿no? Eventualmente luego se deben usar los grandes supermercados, etcétera, etcétera, para adoptar una sola tecnología, ¿no? Para acelerar, porque si no vamos a estarnos peleando de que aquí puedes pagar con tal, pero allá puedes pagar con tal, acá utilizo tal monedero, acá eso. Entonces la población se confunde y va a decir, ¿sabes qué? Eso no sirve, yo sigo pagando como siempre. El tema de uso de datos, algo muy importante es, creo que aquí más o menos los números son iguales, pero el 75% de nuestra población en México utiliza, que tiene celulares. En México hay 115 millones de líneas celulares y alrededor de 80 millones, siendo conservador porque hay unos estudios que muestran 104 millones de smartphones, pero vamos a dejarlo en 80, ¿no? Entonces tenemos un gran uso de tecnología. Sin embargo, el 75% son planes de prepago, ¿no? Eso quiere decir que la gente no tiene datos siempre, y los datos son necesarios para establecer esa comunicación, simplemente para ver si tienes saldo. Entonces, una propuesta es de que todas las tecnologías fintech, y esto puede ser un aliciente para sacar las licencias, ¿no? Para ir a la autoridad y tramitar tu licencia, es una vez que tengas tu licencia, bueno, que tu plataforma no consuma los datos del público. En México las redes sociales son gratis, ¿no? Entonces, si ustedes ven Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, hasta Uber, no les consume sus datos. Eso quiere decir que no necesitan tener saldo, por ejemplo, para poder pedir un Uber en la calle. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que las plataformas fintech se metan a esta oferta para que el público, aunque no tenga saldo, pueda llegar a su camión, transporte público, y pagarlo. Incentivos fiscales, muy importante. En México hay un comercio informal brutal, ¿no? Solamente el 40% de la población está bancarizada. Esto es lamentable decirlo porque somos el segundo peor país de Latinoamérica, sin embargo lo podemos decir con optimismo porque pues, hay mucho trecho. No quiere decir que fintech nada más sea inclusión financiera, pero es una gran promesa. Pero el tema de incentivos fiscales es agarrar a los pequeños changarritos, ¿no? A los taqueros o a los que ven aquí empanadas, ¿no? Ya voy aprendiendo, en la calle, ¿no? Y decir, oye, tal vez yo puedo ir y pagarle con mi celular. Entonces, tal vez incentivarlos a ellos que viven en la informalidad, decirle, a ver, en México, cobrar en efectivo no es delito. Lo que es delito es no declarar impuestos y si resultara pagar los impuestos, ¿no? A cargo. Eso sí es delito y también es cárcel. Entonces, ustedes llegan con el taquero y le dicen, a ver, compadre, ¿no? Yo te puedo fincar, me pongo aquí todo el día, te cuento cuántos tacos vendes al día y te digo, tú tienes tantas ventas, por lo tanto tus ingresos son de tanto al mes, por lo tanto me debes tantos impuestos. Si no me pagas impuesto, cárcel. Pero te hago una propuesta. Si tú cobras con plataformas digitales, ¿no? Vas a estar en la formalidad, no me vas a tener que hacer declaraciones y no te voy a cobrar impuestos. El gobierno nunca les ha cobrado y para ser realistas creo que nunca les va a cobrar. Es muy difícil formalizar a ese sector. Entonces, agarra los 6 millones de changarritos que hay en México y ponlos a jugar a tu favor.
¿Qué va a pasar si el taquero dice, oye, entonces si yo cobro por medios digitales, ¿estoy formal? Sí, claro, ¿no? Pues cuando llegues a echar un taco, ¿no? El taquero te va a decir, oye, págame con el celular. Ah, caray, ah, poco. Sí, mira, yo te enseño eso, órale, ¿no? Yo te enseño. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy bien, yo taquero, ¿no? La pequeña tiendita, oiga, señor, págueme con el celular, venga, doña, yo le enseño, porque yo estoy bien, ¿no? Entonces podemos cambiar y tener 6 millones de evangelizadores para la adopción, para crear esta cultura digital y de cierta manera empezar a acelerar la adopción. Desde mi punto de vista, la parte principal, lo que va a empezar a cambiar, a crear esa cultura fintech, porque esa cultura fintech al rato es hacer envíos de P2P, de persona a persona, créditos en línea, crowdfunding, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que puede detonar esto son el incentivar pagos chiquitos, pequeños, cotidianos, porque entonces la gente dice, pues voy a tratar, ¿qué puede pasar? ¿No? Pues si no me reciben en el transporte público el pago, pues saco los 5 pesos y lo pago. Entonces la percepción de riesgo es pequeña, se puede animar la gente. Entonces, son algunos aspectos dentro de una propuesta que estamos haciendo integral para el gobierno de crear o adoptar una política pública dirigida a fintech mucho más allá de la ley. Termino rápido con el Open Banking Standard, que ya se ha hablado mucho. Esto básicamente es la apertura de las aplicaciones, las APIs, por parte de todas las instituciones financieras de México. Este es un gran cambio porque el Open Banking Standard en UK, del cual más o menos también lo estamos tomando como benchmark, solamente, se empezó a trabajar hace 3 años, ¿no? Entonces, pero en UK, en el 2015, lo que determinaron es solamente agarrar 9 bancos, que con esos 9 bancos cubren 85% del mercado en UK, y un solo producto, cuentas corrientes. Entonces, el Open Banking Standard, que entró en vigor el 13 de enero, es sábado, digo, por si luego es sábado, no sé por qué, luego nos dices por qué entró en vigor un sábado, solamente son 9 bancos y un solo producto. La ley en México, el artículo 76, marca que todas las instituciones financieras deben o deberán, ¿no?, abrir sus plataformas o sus APIs. Esto lo debemos de ver como una gran oportunidad de apertura y colaboración para detonar todo el ecosistema fintech. Las 3 categorías que traen las APIs, y voy a lo más importante, datos financieros abiertos es básicamente la ubicación de sucursales, de cajeros, qué productos tienen las instituciones financieras, si tienes crédito, débito, ahorro, inversión, datos generales. Desde mi punto de vista está bien, pero tampoco te ayuda a gran cosa. Digo, si quieren ir a un cajero, pues en realidad mejor le preguntas allá oye, compadre, ¿dónde hay un cajero cerca? ¿No? En lugar de sacar una app y estar viendo de dónde. Datos agregados, esto sí ya empieza a ser importante. Entonces, estos son datos generales, es decir, sin poder identificar al usuario o al cliente en particular. Sin embargo, entre todas las instituciones, lo que pasa es que se concibe como, los bancos van a abrir las APIs y las fintechs se van a meter. Ojo, las fintechs van a tener que tener las mismas APIs. Entonces, en su momento, los bancos también van a poder consultar a las fintechs y a las aseguradoras y a las AFORES, las de fondos para el retiro, etcétera, etcétera. Todo el sistema financiero. Entonces, datos agregados se podrán consultar, ¿no?, de manera genérica. Por ejemplo, oye, pues a mí se me ocurre que tal vez tengo la oportunidad de desarrollar un nuevo producto, ¿no?, para tal vez mujeres de entre 25 a 35 años que tengan estos factores. Entonces, voy a poder meterme a través de estas APIs y consultar datos agregados. Y el tercero, y tal vez más delicado, ¿no?, son datos transaccionales. Con datos transaccionales básicamente es la consulta de los datos específicos de una persona en particular, ¿no?, y que los datos estén dentro del banco. Obviamente digo que es más delicado porque esto depende de la autorización expresa del dueño de los datos, que es la persona. Una vez que se tiene esta autorización, se podrá consultar a las instituciones financieras y esta puede ser revocada y debe ser ejecutada después de la revocación, es decir, si te quitan el clic, en 2 horas. Entonces ya no vas a poder acceder a la información. Entonces, es algo muy interesante porque nuevamente ahí ya se podrán hacer ofertas específicas, ¿no?, para las personas de manera particular. Muchos hablan en el mundo fintech, un gran segmento de fintech son los PFM, que son los Personal Finance Management, que básicamente dicen, oye, pues si yo puedo analizar tu información financiera
igual y te puedo recomendar un mejor producto, un mejor seguro, una mejor tarjeta, ¿no? Pero necesito saber tus transacciones, ¿no? Entonces con esto se va a poder, repito, con el debido cuidado, los temas de ciberseguridad serán muy importantes delimitarlo dentro del Open Banking Standard, los temas de ciberseguridad, el manejo de la información, datos personales, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pero esto lo vemos como una gran oportunidad para detonar el mercado, ¿no? Y les pongo un ejemplo y con esto ya concluyo con el tema de Open Banking. Por ejemplo, los bancos en México, que repito, nada más han llegado al 40% de la población, hay segmentos que no pueden llegar, somos un país relativamente bastante grande, entonces hay poblaciones muy apartadas que al banco no le es rentable abrir una sucursal, pagar renta, empleados, etcétera. Entonces no pueden llegar o no quieren. Algunos es, a mí ni me interesa, ese segmento creo que no es rentable. Pero ¿qué pasa con el desarrollo de la industria fintech? Por ejemplo, si yo soy una plataforma de crowdfunding y eventualmente a través de hacer alternative credit scoring, ¿no? Calificaciones de crédito alternativa, todo el tema de redes sociales, esto, yo determino que una persona, una empresa, una pyme, es sujeta de crédito, ¿no? El banco no le interesa en este momento. Entonces yo voy, hago mi análisis y digo, yo te presto, ¿no? Entonces no nada más hice el análisis, sino que corro ese primer riesgo. Le presto, me paga, le vuelvo a prestar, me vuelve a pagar, y tal vez después de 3 o 4 ciclos, podemos tener certeza que esa persona, física o moral, ¿no? Es sujeta de crédito y que es buen pagador. Yo me pregunto, ¿no será interesante ya en ese momento para un banco? Decir, oye, yo antes no te prestaba, pero tal vez ahora sí me interesa. Aparte el riesgo ya lo corrió la fintech, ¿no? En esos primeros 2 o 3 ciclos. Oye, fintech, porque por lo general las fintech son de nicho. ¿A ti te interesa darle a esta persona crédito automotriz? No, pues no, o no me alcanza, ¿no? ¿Qué tal si yo se lo doy? Vamos a hacer una alianza. Oye, ¿a ti te interesa darle crédito hipotecario? No, pues no, no me alcanza. Pues, ¿qué tal si yo como banco entro? Entonces, es el fortalecimiento del ecosistema. Debemos de ver la gran oportunidad que tenemos de colaborar entre la industria financiera tradicional y las fintechs, ¿no? Entonces, es el proyecto que estamos elaborando ahora con el Fintech Hub junto con el Open Data Institute de México. Viene en la ley, ¿no? Entonces esperamos acelerarlo de manera oportuna. Gracias.